¿Se han dado cuenta que últimamente todos los videos de YouTube tienen menos visualizaciones? No solamente como observador, sino también como youtuber, digamos. Todos nosotros estamos teniendo un montón de visualizaciones menos y también la gente está comenzando a aburrirse de los antiguos formatos. Antiguos formatos como por ejemplo el que hacía yo, que era revisar rutinas de humor, que es muy fácil y que también muchas veces YouTube no lo paga. Y yo, como fiel consumidor de los podcasts, que son esta manera de ver y también escuchar videos, me he decidido simplemente a tratar de probar este formato. Soy Francisco Obregón, vivo hace 20 años aquí en Alemania y historias tengo un montón, pero también me gustaría comenzar a hablar un poco de mi vida acá y también de Chile como mi país, como mi vida, como parte de. Tengo un pequeño torpedo, como decimos nosotros en Chile, donde voy a ir no leyendo, sino que buscando algunas preguntas y tratar de contestarlas y también de que ustedes en los próximos videos me puedan ayudar a generar más contenido, generar más preguntas y así también tener la posibilidad de interactuar más con ustedes. Muchas veces los videos solamente son de esta parte del video, pero a mí me gustaría tener la posibilidad de comunicar y de tener una conversación con ustedes. Estoy pensando también traer algunos amigos, personas que vivimos del arte, de la comunicación, de la calle, y creo que a ustedes les podría interesar. Voy a leer aquí un poco de preguntas, ¿no?, que tengo en la mano. Dice, ¿por qué decidí crear un podcast? Bueno, por lo mismo, ¿no? Lo principal es que yo soy un seguidor de podcast y como seguidor de podcast me gusta el formato, me gusta escuchar. Es un poco como sentir vivir los tiempos de la radio, ¿no? Cuando uno trabajaba, yo que soy diseñador arquitectónico de profesión, me acuerdo que uno trabajaba en el tablero, estaba todo el día dibujando con lápiz, con regla, y al mismo tiempo tenía los audífonos puestos escuchando, qué sé yo, el chacotero sentimental o cosas por el estilo, ¿no? Y también creo que la gente tiene la posibilidad de poder escuchar y no solo ver. Muchas veces la gente al ver videos y al ver videos, por ejemplo, de reacciones, tiene que tener el tiempo y la posibilidad de estar viendo la pantalla. En cambio, con las grabaciones y los podcasts también está la posibilidad solamente de escuchar. Cuando vas corriendo, cuando vas manejando, cuando vas en la micro, cuando estás trabajando, etcétera. Una de las cosas que la gente me pregunta siempre que cuando estoy aquí, por ejemplo, yo llevo 20 años viviendo en Europa, pero no 20 años viviendo en Alemania. En Alemania llevo como 5 o 6 años. Y lo que me pregunta siempre la gente son 4 cosas puntuales, ¿no? Esas son las cosas que voy a tratar de desglosar un poco hoy día en este primer podcast. La primera es la puntualidad alemana. Una de las primeras cosas que uno ve cuando llega a un país como Alemania es la puntualidad, o sea, el horario. El horario de los trenes, el horario de los aviones, el horario con los amigos, el horario del trabajo, etc. Y creo que parte de eso también es un poco un mito. Lo digo un mito porque es verdad que nosotros cuando yo quedo con amigos y cosas así, yo personalmente como chileno y como parte de mi persona, soy puntual. Soy puntual todo el tiempo. Trato de llegar siempre a la misma hora. Trato de llegar on time, como decimos nosotros. Y en Alemania eso de la puntualidad juega un doble filo. Porque las personas que han viajado aquí en Alemania, ustedes por ejemplo, que han venido o han tenido la posibilidad de viajar y venir acá, la puntualidad con las personas es muy... Sí, es verdad. Si a mí me dicen a las 8 de la tarde, yo trato de estar a las 8 de la tarde. No es como en Chile o en Sudamérica que uno la verdad es que se empieza a preparar a las 8 de la tarde. Eso pasa mucho con las pololas, ¿no? Con las pololas, con las novias, cuando uno está pololeando con alguien y dice, bueno, nos vemos a las 7. Sí, 7, 7 y media, 8 y recién está llegando. Es una cosa de, no lo sé si es una cosa cultural o simplemente porque cada persona es así. Pero en Alemania la puntualidad, sobre todo con los trenes, con los aviones, con esas cosas, no es tan así. Yo tengo la posibilidad de viajar mucho por todo el mundo y tengo que decir que uno de los peores servicios de trenes que existen en el mundo tendría que ser el alemán.
por calidad, nada que decir. Los trenes son súper buenos. La comodidad es increíble. Pero los horarios son terribles. En verano, cuando hay mucho movimiento, los trenes simplemente dejan de funcionar en horario. Porque hay mucho retardo, porque pasan siempre cosas. Hay muchas bromas con respecto a los trenes acá en Alemania. Y la verdad es que tengo que decir que sí, es verdad. Los trenes en Alemania no funcionan puntual como dicen o como el gran mito de la puntualidad en Alemania. Pero no solamente en Alemania, también en Italia y en muchas partes más. Así que no se asombren si vienen a Europa y ven que los trenes o la puntualidad no están como lo decían, ¿no? Sigo leyendo este torpeo que tengo aquí. Claro, por ejemplo, imagínense llegar 10 minutos tarde a una reunión. O sea, la mejor forma de moverte es en bicicleta, por ejemplo, a pie. Pero los medios de transporte también tienen mucho que desear acá. Bueno, no mucho que desear, sino que al final hay caos casi siempre, sobre todo en invierno, los trenes y todo eso. Bueno, ese es un punto y un mito que quería tocar como primer podcast, la puntualidad en Alemania. Segundo punto, el idioma. Bueno, el idioma alemán solamente existe en Alemania. En Alemania, en Suiza, en parte de Italia, en Austria. Y la verdad es que es un idioma complicadísimo. Mucha gente lo aprende rápido, tiene la posibilidad de aprenderlo rápido, pero la verdad es que muchos de nosotros no tienen el tacto con el idioma. El idioma es muy difícil. No es como el inglés, no es como el italiano, que uno lo puede aprender rápidamente. Yo viví en Italia mucho tiempo y el italiano lo manejo casi perfecto. Tengo un italiano casi de madre lengua, con certificado. El inglés, que también con la base que uno tiene en el colegio y todo lo demás, uno puede manejarse un poco, aprenderlo más fácil. Pero el alemán es completamente diferente. Los artículos, los verbos, la forma de hablar, la forma de separar los verbos es completamente distinto. Si uno no tiene una base en alguna escuela, es imposible aprender el alemán solamente estando en la calle o escuchando a las personas en la calle. Yo tengo que decir que no he tenido la posibilidad de hacer un curso porque siempre he estado viajando. Tengo las ganas de hacer un curso ahora, un curso presencial, porque es la única forma de aprenderlo. Y muchas veces cuando uno va en la calle o cuando uno va al local y uno dice, por ejemplo, ich möchte gerne eine Bratwurst, bitte, que significa quisiera comerme un hot dog, por favor. Muchas veces la gente no entiende tu pronunciación, porque tiene que tener la pronunciación casi perfecta. Y cuando uno pregunta por qué se dice así, es simplemente porque se dice así. ¿Por qué es die, das o der? ¿Por qué así? Porque me lo enseñaron en el colegio. Entonces, con respecto al idioma, creo que si uno no tiene la posibilidad de escucharlo y de hablarlo en un grupo de gente y en un colegio o en una escuela, la verdad es que son muy pocas las posibilidades de poder aprenderlo solo. Y lamentablemente, si uno quiere estar, disculpen el teléfono, lamentablemente si uno quiere estar en Alemania, tiene que personalmente aprender el idioma para poder trabajar en las distintas partes. Yo como trabajo en el mundo artístico y la verdad es que es un mundo súper multiétnico, tengo la posibilidad de hablar inglés y no tener tanto problema con eso. Cuarto o tercer punto, el humor en Alemania. Bueno, eso es una cosa que a mí me toca de lleno, porque yo trabajo como comediante en Alemania, como humorista se podría decir. Y la verdad es que he trabajado en todo el mundo con mi espectáculo, pero tengo que decir que los alemanes sí tienen humor. La gente siempre los cataloga como que son muy rudos, que son muy duros, y en la vida real y en el día a día la gente es muy cerrada, es diferente a la gente que estamos habitualmente nosotros relacionados, como por ejemplo en Sudamérica. Pero en el humor, ellos tienen mucho sentido del humor, tienen mucho sentido del ironismo. A uno, como ser latino, en el momento en que uno se suba al escenario
y puede tratar de tener interacción con ellos. Y si el humor es ácido, el humor va en contra de ellos, el humor es como colocando la llaga en la herida, sin exagerar, obviamente, a ellos les encanta. Por lo menos yo tengo esa experiencia de que al final cuando yo llego acá y me planto en el escenario y quiero hacer mi espectáculo y empiezo a hablar con la gente y a la vez empiezo a decirle, a tratarlos como que yo soy el dueño del escenario y que vengo de Latinoamérica y ustedes son los que me tienen que escuchar, a la gente tengo que decir que le encanta. Entonces, un punto a favor en lo que respecta al humor de los alemanes, a lo mejor en el día a día son un poco cerrados, sí, son cerrados, son distintos, son unipersonales, hombres, mujeres. Es muy difícil entrar en contacto con ellos en un grupo como nosotros en Chile, por ejemplo. Pero con respecto al humor en el escenario, el humor tratando de interactuar con ellos, el humor como pidiendo ayuda a ellos, son increíbles. O sea, yo tengo que decir que mis mejores espectáculos los he tenido en Alemania, trabajando en varieté, en teatros, en calle y sin hablar alemán, simplemente con el inglés y simplemente interactuando con ellos. Sigo leyendo el papel porque al final es lo que me da un poco más de claridad en lo que quiero hablar, ¿no? Lo más gracioso, dice aquí, cuando te entienden es que se ríen con ganas. Solo hay que tener paciencia y por supuesto algo de Google Translate para asegurarse de que el chiste funciona en ambos idiomas. Bueno, eso ha sido el primer podcast. Quería aclarar un poco las cosas que quiero hablar, las cosas que quiero ustedes que me comenten y también un poco comentar sobre mí. Suscríbanse, háganme preguntas porque la verdad si ustedes me hacen preguntas yo les puedo hablar sobre cualquier cosa en Alemania. No solamente en Alemania, sino que también en Europa y todos mis viajes que he hecho en el mundo. Un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo y con este nuevo formato de podcast casi en serio. Nos vemos, chao.